Para entrar al primer tema, reactivación económica, le pido a Gregorio Sauri Cairada nos haga favor de formular la pregunta. Buenas tardes. Reactivación económica. Producto de la pandemia, la economía estatal se vio afectada de manera importante. Continuar con la reactivación de la economía es indispensable. 1. ¿Qué acciones propondrías desde el Congreso para seguir facilitando la reactivación segura y eficiente de nuestra economía? 2. ¿Qué ajustes se pueden hacer a las leyes para que éstas den mayor certidumbre a las inversiones y pueda el Estado seguir atrayendo nuevas industrias y nuevos negocios? Muchas gracias. Víctor, con mucho gusto. Creo que es importante el poder estar en una realidad que hoy nos toca vivir. Va aparejada del cierre de diversas empresas, de diversas industrias a raíz de la pandemia. Igualmente la pérdida de empleo, que también ha tenido un desarrollo en cuanto a su crecimiento a nivel nacional de manera importante. Veníamos rompiendo paradigmas en cuanto a lo que es el crecimiento a nivel estatal. Desafortunadamente con la pandemia esto tuvo que cambiar, pero también cambió el comportamiento de todos y cada uno de nosotros, de quienes trabajan, de quienes producen, de ustedes que le dan a la vida económica del Estado ese impulso para que puedan generarse mayores fuentes de empleo y que estén bien pagadas. Hoy esta realidad nos mueve a que tengamos frente a nosotros el gran reto de poder generar condiciones a través de las leyes en el Congreso del Estado que puedan adaptarse a esa nueva realidad, pero que también se adapten a los protocolos de salud relacionados con la misma. Y un punto importantísimo, Gregorio, asumiendo ya el segundo aspecto que comentabas, y creo que es importantísimo, es que si tratamos de ocupar el octavo lugar a nivel nacional de certeza, es decir, en lo que los industriales, lo que los empresarios necesitan tener para venir a invertir en el en lo que ustedes también necesitan para tener la seguridad de que nosotros vamos a estar trabajando con ellos. Muchas gracias. Carla. Indiscutiblemente, la crisis económica, la pandemia, el COVID-19 ha impactado de manera en nuestra vida económica y social, y la reactivación debe ser una tarea primordial, prioritaria desde el ámbito. Durante los primeros 3 meses del año 2020, la economía del Estado cayó a menos 9.1, casi 5 veces más que la caída registrada en la crisis de 2019, cuando la economía de hipoteca se encontraba en el 2%. Entre enero y diciembre de 2020 se perdió más que de 2021. En este sentido, debemos impulsar medidas que disminuyan la desigualdad entre hombres y mujeres. En esta, las mujeres ganan 32% menos que los hombres por realizar la misma labor de acuerdo con el INCO. Por eso legislaremos para garantizar que hombres y mujeres tengan una verdadera igualdad de oportunidades, especialmente en estos tiempos de crisis culturales y que ha aumentado la brecha salarial. Otro tema importantísimo para reactivar es el tema de las guarderías para las mujeres que trabajan y que siguen teniendo respaldo por parte del Estado y con ello puedan salir a trabajar y a ganarse esta vida. Otro importante tema que tenemos desde el ámbito legislativo es el presupuesto que estaremos recibiendo en el 2022, en el que la bancada de aquí estaremos atentos a la restricción del paquete fiscal actualmente se envía al Congreso a fin de analizar el fin de que yo no les voy a dar un dato que decimos, sino que diría como él directamente. Una de las cosas que deberíamos hacer desde el Congreso del Estado es crear, reactivar la economía de manera proyectiva, es decir, crear proyectos que sean multiplicativos, que puedan multiplicar y a poder tener a mucha gente ya empleadora, o sea, empleada. Quiero decir que, por ejemplo, el grado de la construcción, otro punto que podríamos nosotros hacer es activar la economía desde el punto de que no se les ponga tantos impuestos.
a los comerciantes o a los negocios. Es decir, que hay una regulación de que si una persona va a abrir un negocio, no le apliquen tantas sanciones o tantas requisiciones para poder abrirlo. Y el otro punto que podríamos activar es el área del turismo. En el área del turismo hay mucho que hacer. Se puede, aún con la pandemia, con todos los protocolos de seguridad, abrir los establecimientos, sobre todo en el área de los restaurantes, pero que también vaya regulado de la forma como se les cobran los impuestos a los empleados. Gracias. Jonathan. Bueno, pues yo primero que nada priorizaría en la próxima legislatura, obviamente el tema central va a ser la reactivación económica. Acciones que generaría de entrada, pues sería trabajar de la mano con cámaras, con la CICA o alguna otra, que son la gente experta en materia de economía. Generar mesas de trabajo y a raíz de esas mesas de trabajo de diversos sectores económicos, pues propondríamos tratar de crear una ley que vaya enfocada a la parte de la emergencia económica. Esta ley podríamos tener que hacerla muy minuciosamente, que contenga temas de presupuesto, incentivos fiscales, varios temas que incluyan también la parte política, pues, para que sea un ganar ¿no? Y con el ajuste de las leyes, pues trataríamos de trabajar con el tema gobierno, trabajadores y con la parte empresarial para crear algún tipo de bolsa de créditos blandos en el cual va enfocado a la parte de apoyo a la economía familiar y a la economía empresarial. Gracias. ¿Alguien? Definitivamente es un factor clave que nos atienda desde mi perspectiva como empresario. Es muy importante que entendamos que debemos de hacer una revisión muy detallada de la ley de fomento a la economía, al desarrollo y la empleabilidad. ¿De qué manera? Nosotros tenemos que dividir, son microempresarios, pequeñas empresas y medianas empresas. Para poder impulsar necesitamos también generar un presupuesto que se asigna al escalamiento comercial que tenemos dentro de la industria. Tenemos un potencial enorme en Yucatán. También tenemos geográficamente indiscutiblemente un potencial que nos lleva hacia un mercado que puede estar no solo en los vecinos del norte, sino también a Sudamérica y en Europa. Necesitamos que en este embate de la pandemia se nos ayude precisamente a que podamos fortalecer dentro de nuestros procesos y escalar de esa manera nuestras empresas generando nuevas fuentes de empleo y de esta manera también atender las necesidades de todos los microempresarias emergentes que ahorita a través a consecuencia de la pandemia están emprendiendo. Necesitamos darles capacitación, seguimiento y acompañamiento. Algo que estaba haciendo desde hace más de 6 años en vinculación con el Banco Mundial y que nos ha generado una muy buena respuesta. Cuando se les lleva en esta capacitación, generamos que se genere una confianza para que los microempresarios y microempresarias entren a la formalidad y de esa manera también no se nos cargue completamente una responsabilidad fiscal, sino que empezamos a promover que todos nos incluyamos en la misma. Gracias. Jorge. Buenas tardes, amigas y amigos. Yo creo que el tema de la reactivación económica, para empezar, se tiene que revisar el presupuesto público que tiene el Estado de Yucatán y cómo o en qué se está gastando el dinero público, para que podamos generar ahorro con una verdadera austeridad estatal y redireccionar ese ahorro para apoyar al sustento de la economía de Yucatán, que son las micro y pequeñas y medianas empresas del Estado. Hay que incentivar a las pequeñas, medianas y a las microempresas. Considero que en ese mismo presupuesto, al revisarlo minuciosamente, hay mucho gasto superfluo, mucho gasto innecesario. Ya es hora de que el gobierno, en esta desgracia que estamos padeciendo todas y todos, se ajuste el cinturón de verdad y que se pueda destinar el recurso a las pequeñas empresas. También el tema como una propuesta que se puedan generar
mayores ferias industriales en el estado. El 60% que se fue perdiendo el empleo fue en el turismo y en el sector servicio. Ha sido mucho el tema de afectación, el tema de los servicios. Gracias, Jorge. Gracias. Adi. Buenas tardes, trataré de ser breve, pero creo que el sector más golpeado fue el empresarial. Tan golpeado que muchas empresas cerraron, muchas personas se quedaron sin trabajo y por consiguiente muchas familias se quedaron sin economía. Y aquí es donde nosotros debemos de apoyar a los empresarios para que a su vez ellos vuelvan a contratar a los empleados que se tuvieron que despedir por la pandemia y reactivar con las familias esta economía para que ellas puedan comprar a las pequeñas empresas como la tiendita de la esquina, la tlapalería, y a su vez ellos comprarles a los medianos y así a las grandes empresas. El turismo fue uno de los sectores más golpeados también. El turismo hoy en día también nos da mucha derrama económica y es muy triste ver cómo hoteles, como restaurantes, paradores turísticos se quedaron sin tener esta economía. Así que yo creo que esos son sectores que hay que prestarles mucha atención, mucho apoyo a los empresarios, porque son ustedes los que hacen las inversiones y son ustedes los que generan esta economía dando el empleo a estas personas que tanto lo requieren y que hoy en día todavía pues siguen estando desempleados. Y más que nada, bueno, pues cuidando los protocolos de seguridad e higiene del COVID-19. Gracias. Michelle. Buenas tardes. Pues seré igual, breve. Pues antes, sobre todo que ahorita en el sector empresarial, debido a la pandemia, fue uno de los sectores más golpeados. Es necesario incentivar y crear apoyos para la industria, o sea, para los empresarios, para que tengan una certeza jurídica, su seguridad. Es necesario, en la ley, abrir esos candados que tiene la ley, que les impide muchas veces a otras empresas venir a apostarle a Yucatán. Necesitamos quitar esos candados para que Yucatán sea un estado que sigan viniendo otras empresas a generar empleo, y sobre todo ahorita en la pandemia, que es lo que más necesita el estado, y pues más que nada, prestarles más servicios y apoyos a los empresarios. Gracias. Gracias. Janet. Desde mi postura estoy consciente que la comunicación constante entre empresario y gobierno es muy importante. Es por eso que ahorita la reactivación económica depende mucho de ese diálogo, de escuchar las propuestas, de escuchar lo que ustedes requieren y necesitan para que conjuntos, estando ya en el Congreso estatal, podamos apoyarlos y poderlos brindarles esa seguridad. Porque si les brindamos seguridad a ustedes, por ende, generarán más empleos y más seguridad a esta parte de los ciudadanos. Eso es lo que yo propongo y lo que estoy consciente de que la comunicación debe ser primordial en esta parte, desde mi postura en el gobierno. Gracias. Gracias. Rashid. Bueno, mira, por medio del Congreso se formularían planes de ayuda e impulso para las empresas más golpeadas durante y ahorita que seguimos en la pandemia. Como empresario tengo la empatía y conocimiento con los yucatecos y amigos industriales de la necesidad de salvaguardar los empleos existentes como la creación de nuevos. Intermediaremos para que el Estado apoye con créditos de fácil acceso a los industriales como a las MIPYMES, como el comercio en general. Tenemos que revitalizar y dar bocanadas de oxígeno a los sectores productivos, desde las tarifas eléctricas, la repercusión que tuvo hasta los cambios de paraderos, y como también llegar a un acuerdo con el Infonavit, IMSS, Hacienda, para que nos den incentivos, difiriendo pagos, y así evitar más despidos o recortes. Es lo que opino. Gracias.